Bien, nos vamos a ir a tomar contacto con María Paz Ortiz. Te estábamos mencionando ya, María Paz, porque varias cosas. Hay una paralización de camioneros en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 41 de Paine. Eso fue ayer también a esta hora. Y ojo, porque se están sumando otras movilizaciones a la altura de la ruta 5 Norte a esta hora de la mañana y en otros lugares también del sur de Chile. Hay convocada, lo decíamos, Jota, en una movilización a nivel nacional, que es lo que ocurre a esta hora. Y por cierto, como siempre, comenzamos con el tiempo, que ya lo dimos, pero tú ya lo estás sintiendo ahí en terreno. Sí, Frecia, buenos días. No hace nada de frío. Y mi abuelita decía que eso es aguacero seguro. Así que qué mejor pronóstico. Claro. ¿Cierto? Y es verdad. Sí, las abuelitas son sabias. Son sabias y hay que creerle. Entonces, claro, aguacero seguro, ojalá sí se venga en la tarde. Bueno, con que no tenga tampoco complicaciones, pero el agua es por Dios que hace falta en estos días. Sí. Sí, hace mucha falta, pero no hace nada de frío. De hecho, el aire se siente un poquito tibio. Así que probablemente sí o sí tengamos precipitaciones, lo que es bueno, entendiendo nuestra gran falta de agua, sobre todo en la región metropolitana. Pero claro, tú también hablabas de este paro de camioneros que se convocó hoy día. Sí, no está presente FEDESUR ni la CNDC, que era algo que ayer sí estaban. Entonces hay que ver también cómo se va a ir comportando la movilización. Los dueños de camiones pequeños decían que, por ejemplo, las grandes organizaciones lo estaban dejando un poquito a la deriva. Y este conflicto tiene que ver con el viernes pasado, con un camionero que resultó herido y desató entonces esta gran paralización, esta movilización a nivel nacional, porque los camioneros exigen mayor seguridad. Dicen que esa es la gran problemática, que siguen muchos de ellos muriendo baleados, sobre todo en la macrozona sur, donde exigen que llegue también el presidente. Incluso quería la visita del presidente Boric en el lugar, ya la ministra Isque ayer lo descartó, incluso la visita de ella la descartó. Eso era algo que también pedían en un momento. Va a ser todo, va a quedar todo en manos del subsecretario Monsalve, decía también ayer la ministra. Pero vamos a escuchar declaraciones porque ayer, como les decía, la ministra dijo que él iba a ser el encargado de liderar las conversaciones. Ella se va a quedar acá. Sí, el viernes hablaba de una reunión inmediatamente después de este accidente que te mencionaba, este ataque a un conductor. La ministra se reunió con con representantes de los camioneros, pero fue una reunión bastante secreta. Es algo que consigna la tercera y fue una reunión entonces donde no se hizo nada oficial, pero ellos, claro, a partir de esa reunión pudieron tomar determinaciones y finalmente se llegó al paro ayer y hoy día se mantiene también la movilización. Escuchemos a la ministra del Interior. La semana pasada nosotros ya iniciamos estos diálogos. La gran mayoría de los gremios de transporte han venido a La Moneda y han establecido un trabajo con nuestro subsecretario. Le he encomendado a Manuel Monsalve liderar este trabajo. Las puertas de La Moneda están abiertas. La ciudadanía está viviendo momentos muy complejos y lamentablemente esto también los termina afectando. Particularmente en el contexto inflacionario, tener impacto en la cadena de abastecimiento puede profundizar más ese impacto, y hacemos una invitación a, en este contexto, abrirse al diálogo, participar, y el subsecretario Manuel Monsalve va a seguir dialogando con las distintas entidades que están disponibles. Bien, eso era bien esperado, porque esta manifestación, María Paz, se comienza a registrar temprano. Ayer, de hecho, a esta hora estábamos hablando y ya llevaban varias horas ahí a la altura de Paine, y que haya salido la ministra del Interior, había temas pendientes, porque desde la dirigencia de las personas que estaban en la carretera era que se hiciera presente lo mismo. Estaban demandando que la ministra fuese a la región de la Araucanía, en fin. Y eso fue porque después de los problemas que tuvo la Secretaría de Estado, claro que generó ruido en muchas dirigencias, por ejemplo, de los camioneros, en que no estuviese presente o no fuese la voz y fuese el subsecretario del Interior. Ahora con esto la invitación es a conversar, pero qué tan disponibles están para conversar estas personas que incluso han aumentado las movilizaciones en distintos puntos del país el día de hoy. Claro, Frecia, mira, y de hecho el presidente Boric, cuando era diputado el 27 de agosto, el 27 de agosto de 2020, cuando también hubo un paro de camioneros, él tuiteó al respecto, y a lo mejor eso también nos ayuda a ver cómo se siente el gobierno respecto de esto. Y él dijo: a camioneros que presionan cortar cadena de abastecimiento de todo el país, los justifican y los tratan con pétalos de rosa. Al pueblo que se manifiesta por dignidad, los amenazan y les disparan balines en los ojos. Eso lo tuiteó él hace 2 años, entonces
También hay que ver ahora cómo en ese tiempo era diputado, ahora él es el presidente, también hay que ver cómo va a estar entonces el diálogo con los camioneros y como tú bien decías, ellos exigían entonces primero que la ministra los recibiera, luego que la ministra también pudiera entonces viajar a la macrozona y en un momento también ahora pedían que fuera el presidente el que los reciba o el mismo que viaje a la macrozona sur, porque lo que están pidiendo también a raíz de estos hechos de violencia es que vuelva el estado de excepción. También habían peticiones respecto de eso y el gobierno ya ha dicho que eso no va a pasar, pero sí ofrecen entonces esta mesa de diálogo y que decían que va a ser entonces el subsecretario Monsalve el encargado de liderar las conversaciones porque viaja mañana ya a la macrozona. Pero escuchemos entonces a los representantes de los camioneros respecto de lo que hablaban, pedían también una mesa de diálogo con el gobierno. Nosotros no estamos desabasteciendo este país. Que se entere bien. Que venga, si quiere venir acá, que venga a ver si realmente tenemos para un país y desabasteciendo un país. No es así. Yo no tengo nada en contra de ella. Pero antes de opinar, antes de hablar, yo creo que hay que averiguar bien. El gobierno de lleno a regularizar esto, nos presentó una mesa de diálogo. Nosotros sí nos sentimos conformes al trabajar con ellos. Ahora, un punto de la ministra Isquia Siches. Aquí también hay un problema en la cadena de distribución que se va a generar sí o sí, porque más allá de las personas que están transitando por la ruta 5 y que ven dificultado su viaje, eso es una cosa. Lo otro es que lleguen o puedan pasar, por ejemplo, los vehículos de emergencia, que si bien decían los van a dejar pasar igual, hay una ralentización de ese mismo proceso. Y lo otro es cuando escuchábamos a las personas que estaban movilizados, Cota, al principio, claro, hablaban de la poca seguridad de los conductores, pero luego agregaban el tag y luego agregaban los precios de los combustibles. Entonces, las demandas parecen ser varias y no es primera vez que de una causa comienzan a abordar otras. Entonces, acá están pagando necesariamente justos por pecadores y aquellas personas que se queden o sin atención médica oportuna. Ahí puede ser y complejizarse muchísimo más en los distintos puntos que están a esta hora ocupando los conductores y transportistas. Claro, esto también lo vimos durante el último periodo del expresidente Piñera. Vimos que también terminó saliendo el ministro de Interior, Víctor Pérez, porque decían, claro, que habían sido muy blandos, entendiendo que estábamos en un periodo de pandemia. Los camioneros decidieron entonces hacer un paro, que eso también afectó la cadena de abastecimiento con un país en pandemia, en crisis, era bastante complejo. Y ahora también siguen pagando, como tú decías, justos por pecadores, porque si esto se sigue pasando, efectivamente nos va a afectar. Estamos también en un proceso crítico de inflación, de muchas cosas, que eso también podría afectar incluso los precios, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, bastante compleja la situación, hay que ver cómo van a llevar entonces la conversación. Como te mencionaba antes, también ahí está clara, de alguna forma quedó claro hace 2 años la posición del presidente. Hay que ver también cómo él logra abordar el diálogo con los camioneros también y claro, se van sumando siempre demandas. Partieron por algo que era muy concreto, que tiene que ver con este accidente, que era algo que tiene que ver con la seguridad, con el estado de excepción en la macrozona sur, pero también fueron sumando el TAC, fueron sumando también bonos y también jubilaciones. También que se comprometieran con estas jubilaciones paralelas. Perdón, me está costando decir jubilación. Así que claro, va a ser complejo cómo se lleve entonces el diálogo, a ver qué pasa hoy día también, pero como te decía, FEDESUR no se unió hoy día a la paralización, por lo menos hasta lo que se consignaba ayer por la noche, no estaban dentro de lo que se iba a generar hoy día desde las 6 de la mañana, desde hace ya media hora atrás. Escuchemos lo que decía también desde el Ministerio de Transporte y la Seremi, porque ahí también abordaban esto, qué va a pasar con el acceso a otros transportes, a la salud, a mil cosas que claro, quedan detenidas en la carretera con estos paros de camioneros. Escuchemos. Hemos tenido hoy en la mañana problemas en tres puntos, Arica, en Calama, también en el sector de Paine, en que hemos tenido algunos bloqueos de carretera, lo que por supuesto que nos preocupa y es algo que estamos trabajando desde el Ministerio del Interior.
Importante decir que las agrupaciones gremiales no se han sumado a estas paralizaciones y las agrupaciones gremiales son justamente los grupos con los cuales hemos estado conversando y dialogando en las semanas previas, y eso también es tranquilizante porque muestra que a través del diálogo también podemos ir encontrando una forma distinta de relacionarnos que no exija este tipo de acciones. Entonces nosotros hemos venido, yo personalmente como autoridad, Seremi de Transporte, he venido a invitarlo a que tengamos una mesa de diálogo, que se activa de inmediato. La mayoría de las cosas que ellos piden escapa a lo que es una Seremi de Transporte, sin embargo, tenemos que empezar el diálogo por alguna parte. Es preferido primero dialogar antes de empezar a sancionar. Bien, ahí en hartas declaraciones en medio de una jornada intensa, pero que seguramente le va a seguir otra más intensa. Hay lluvias pronosticadas, eso sabemos que va repercutiendo en el traslado de las personas en las rutas y con estos bloqueos que a esta hora también se están produciendo en Paine, lo decíamos, a la altura de Coquimbo, en la ruta 5 Norte. Entonces esto está teniendo un poquito más de complejidad en cuanto a la extensión que se van tomando con las movilizaciones, las advertencias y el llamado que hizo el gobierno ayer también y que lo contabas tú, María Paz Ortiz, a través de la ministra del Interior, junto al subsecretario ahí, llamando a conversar, al diálogo. Las puertas de esta moneda, dijo ella, y la escuchábamos, están abiertas para dialogar y evitar precisamente que esto repercuta en otras personas.